Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a trabajar en una base de datos con la opción buscar. Vamos a utilizar el Microsoft Office Excel 2019 y utilizaremos Windows 11 que lo estamos estrenando para ver cómo lo sentimos a la hora de crear esta base de datos para que tú lo puedas hacer en casa, para que lleves registros de cuestiones personales o de tu negocio de forma sencilla. Vas a crear un archivo de Excel. Le vas a dar doble clic, lo abres y eso sí, después de que lo abres vas a hacer lo siguiente. Vas a ir a archivo, guardar como. Vas a ir aquí a esta parte donde dice guardar como. Yo lo tengo aquí en esta donde dice nueva carpeta, pero en este caso le voy a dar libro de Excel habilitados para macros. Es muy importante antes de hacer el proyecto que hagan esta parte. Y le dan guardar. Perfecto. Después de que ya le dan guardar, ya tienen su proyecto listo para trabajar y vamos a hacer una base de datos. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a dejar 1, 2, 3 espacios aproximadamente. Voy a comenzar a trabajar más o menos desde acá. Entonces, en esta base de datos, ¿yo qué quiero tener? Bueno, primero que todo, yo quiero tener un cédula. La opción cédula. ¿Verdad? Eso. Entonces ya aquí voy a colocarle cédula, o sea que cuando vaya a buscar la opción, o sea, pueda ingresar el número de cédula. Dejo un espaciecito de por medio. Cédula, nombre, digamos nombre, bueno, coloquémoslo de una vez, nombre y apellidos. Nombre y apellidos. Vamos agrandando un poquito. Nombre y apellidos. Aquí vamos a colocarle dirección. Acá vamos a colocarle, dejo un espacio, entonces teléfono. Dejo otro espacio, teléfono. Correo electrónico. Eso, como algo así, como los datos más importantes o relevantes que tiene una persona, digamos, vamos a dejarlo hasta ahí, o sea, es algo sencillo. Luego acá voy a abrir un espacio para poder que esta parte se registre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, enfrente, le voy a ir acá a esta parte donde están los bordes y le voy a dar bordes, todos los bordes, para que se me muestre de esta forma. Ya nomás voy tocando donde dice todos los bordes y me va colocando los bordecitos. ¿Lo notan? Sencillo. O sea, es una base de datos muy sencilla. Aquí voy a cambiar un poquito. Me gusta usar el tipo de letra Time New Roman. Me gusta más esta. Voy a colocarle un 12. Voy a colocarle en negrita. Sí, ahí me parece que está bien. Luego, acá tengo estos recuadros. También los puedo seleccionar todos si quieren. No tenemos ningún inconveniente si los seleccionamos todos. Y también le voy a colocar Time New Roman. Y le voy a colocar 12, que lo que se escriba en negrita. Luego pueden seleccionar esta casilla y con la tecla Control pueden seleccionar las que ustedes deseen en esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que quede todo bien centradito. Cuando yo escriba los datos, que todo quede bien centradito. Que quede bien centrado. Aquí en cédula, entonces voy a colocarle un formato. Entonces, ¿qué hago acá? Me ubico aquí encimita y clic derecho y le doy formato de celda. Y le voy a colocar que sea número. Y aquí le quito los decimales. Aceptar. Listo. Nombre y apellidos, entonces también le voy a dar un formato de celda. Y en este caso que sea texto. Que sea texto. Este sí puede ser general. Me gusta personalizar esto. O sea, de que quede personalizado. Texto también, porque la dirección lleva texto. En teléfono, los teléfonos normalmente son números. Entonces también le voy a colocar número. Le quito los decimales, aquí se los quitamos para que no nos quede con punto. Y el correo electrónico, entonces sí que vaya con
texto también, que sea texto. ¿Cierto? Entonces la cédula, por ejemplo, si quiero de que sea de un colorcito diferente, que sea roja, porque esta la vamos a utilizar ahora. Vamos a darle un colorcito a estos cajones. Entonces los vuelvo y los selecciono con control sostenido y voy dando clic en cada cajoncito. Y aquí tengo este tarrito de pintura y le voy a dar un colorcito. Vamos a darle un colorcito como este. Bueno, pienso que es muy gris, demasiado. Así como este, listo. Ahí ya tenemos personalizado algunos detalles de nuestra base de datos. Aquí en nombre voy a hacerle una personalización también, formato de celda. Entonces, en este caso en alineación, voy a reducir hasta ajustar. Si de pronto el nombre es muy largo, o sea, se va a reducir hasta que ajuste y todo quede en orden. Muy bien. Ya teniendo esto presente, pues ya tenemos cédula, nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo de la persona. Ahora voy a combinar algunas celdas para darle un poquito de estética. Entonces le doy aquí donde dice combinar y centrar para que me quede blanquito así de esta forma, ¿cierto? Luego le voy a dar time room otra vez para el tipo de letra. Y aquí, bueno, ahorita vamos a ver qué tipo de letra. Entonces acá le voy a colocar base, registro de base de datos. Le voy a colocar así. Ya ustedes decidirán qué le ponen. Voy a colocarle un poquito más larga, más grandecita la letra con esta opción. Bueno, yo creo que es mucho, como por ahí más o menos. Perfecto. Y si quieren, ustedes le pueden dar un colorcito también. Es algo sencillo lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Luego de esta parte, lo que voy a hacer también es crear algunos botones. Voy a hacer algunos botones. Aquí en insertar, voy a tomarlos de aquí en esta parte de ilustraciones y formas. Voy a escoger esta opción. Pueden colocar el que quieran, pero voy a escoger esta opción de botoncitos. ¿Cierto? Voy a escoger este. Perfecto. Entonces voy a darle aquí editar texto. Entonces le voy a colocar un nombre. Entonces este se va a llamar. Voy a colocarle registrar. Registrar. Y de una vez le voy a colocarle un color que sea este. Bueno, vamos a tratar acá de que todo quede bien centradito, un poquito más grande la letra, como algo así. Registrar. ¿Y qué hacen ahora? Sencillamente dan copiar. Le dan copiar al botón, así sin que esté le dan copiar. Y le dan control V o pegar. Y miren, pueden crear los botones que ustedes quieran, ya parecidos a ese formato. Entonces lo voy a colocar registrar. A este le voy a colocar, coloquémosle a este buscar, a este otro le vamos a colocar borrar, y a este que sea un botón que nos lleve a otra hoja que le vamos a colocar datos, donde se va a ir guardando todo. Perfecto, ya tenemos 3 botones. Los botones, ustedes si ustedes quieren, también les pueden, como se dice, cambiar los colores aquí en esta parte, ¿no? Entonces este puede ser amarillito, el de borrar podemos escoger como uno rojito. El de datos podemos escoger un color azulito, como ustedes lo deseen. Entonces yo lo estoy haciendo de esta forma. Ustedes lo van haciendo ahí, lo van cuadrando. Entonces voy a llevarme este mismo botón, lo voy a dar copiar. Voy a abrir otra hoja acá y lo voy a pegar por aquí temporalmente. ¿Listo? Entonces esta hoja le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar registro. Voy a colocarle registro. Voy a colocarle aquí registro a esta hojita. Perfecto. Entonces ahí ya le coloqué registro. Y a esta otra, entonces también le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar datos.
Y vamos a crear una tercera y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar buscar. Listo, vamos a crear 3 hojitas ahí con las cuales vamos a trabajar. Entonces ya tenemos esta parte, datos, y acá entonces vamos a trabajar en los datos. ¿Qué vamos a hacer aquí en los datos? Acá vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a colocar en la fila lo que nos interesa de lo que vamos a guardar. Entonces también voy a dejar 1, 2, voy a dejar 3, voy a dejar un espacio de 3. Y entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Por ejemplo, cédula, nombre y apellidos. Entonces va a colocar aquí cédula. Aquí va a colocarle nombres y apellidos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando esto mismo, pero de manera vertical. ¿Sí lo notan? Dirección, teléfono. Entonces vas colocando lo mismo. Dirección. Vamos a colocar teléfono. Y por último, entonces, correo también. Correo electrónico. Coloquémoslo tal y como está ya. Correo electrónico. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestra base, nuestros datos. Lo tengo acá. Aquí cometí un pequeño error. Es mejor que quede acá a la esquina. Entonces sencillamente voy a seleccionar y le voy a dar a eliminar la columna para que este se me ajuste acá a la esquina. Lo prefiero mejor aquí en la esquina. ¿Qué hago luego? Luego lo que voy a hacer... Entonces voy a darle aquí mientras tanto, acomodo acá, después cojo acá también y hago lo mismo que el otro, rompo esta fila, voy a escoger aquí Times New Roman, perfecto, y le voy a colocar datos, listo, aquí entonces le voy a colocar datos. Aunque ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a seleccionar esta parte y voy a ir aquí donde dice insertar tabla. Listo. Entonces aquí le voy a dar la tabla tiene encabezados. Voy a colocarle acá para algunas funciones que más adelante puedan necesitar. Entonces no se olviden insertar tabla y les sale este recuadrito. Seleccionan aquí la tabla tiene encabezados y le dan a aceptar. Entonces va a haber este cambio. Ojo aquí en esta parte, aquí en diseño es importante de que le den un nombre a esta tabla. De una vez cuando lo hagan, cámbienle el nombre y le colocan datos. Ahora van a necesitar esa parte, colóquenle el nombre datos a esa tabla, muy pero muy importante. Listo. Entonces aquí ya tenemos algunos detalles, de nuestra tabla. Ahí ya la tenemos, ¿la ven? Ya está lista. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? De todas maneras, voy a ampliar esta selección un poco. Voy a ampliarla lo más que pueda. También lo del correo para que todo quede bien cuadradito. Lo mismo pueden hacer acá, ¿no? Aquí en la parte de nombre pueden ir a formato de celda y darle aquí en esta parte donde dice reducir hasta ajustar por si de pronto el nombre es muy largo. Luego también denle un tamaño a todo lo que está aquí dentro de esta tabla. Vamos a darle un tamaño de un 12, más o menos un 12. Y vamos a utilizar el tipo de letra Times New Roman. Listo, o sea, es como una idea, como una sugerencia que yo les doy en este caso. Vamos a colocarle acá un poquito más grande el tamaño, vamos a colocarle un 16 para que se destaque un poquito cuando guarde. Entonces, cédula, nombre y apellidos, dirección, pienso que un poquito más grande para que pueda caber, el teléfono igualmente, y el correo electrónico también lo podemos colocar un poquito más grande. Entonces aquí voy a corregir algo brevemente. Aquí voy a corregir para que me pueda dar justo con esta. Listo. Entonces aquí ya tengo parte de la base de datos. Entonces vamos a ver aquí.
Bien, vamos a continuar entonces acá en esta parte con nuestra base de datos. Entonces acá tenemos buscar, trabajaremos luego en él. Aquí tenemos la base. Bueno, se me perdió el botoncito, voy a copiarlo otra vez aquí, copiar, y lo voy a colocar aquí en datos. Es necesario tener un botoncito. Acá estaba. Borremos entonces borremos uno de estos y dejamos tan solo un botón nomás. No necesitamos más de un botón. Listo, entonces lo vamos a colocar aquí. Y este botón, entonces le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar registro. ¿Cuál es el objetivo de este botón? De que tan solo con tocarlo, simplemente tocamos este botón y él automáticamente nos va a llevar a registro, a la hoja de registro. O sea, a esta de acá. Sin necesidad de estar haciendo esto que estoy haciendo, y no nomás toco el botón y automáticamente me va a llevar a registro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a programar los botones. Vamos a iniciar con la programación de los botones y luego, bueno, hacemos la parte de buscar. Ahora hacemos la parte de buscar. Yo les voy explicando cómo la pueden hacer de manera sencilla. Entonces, vamos a comenzar con este primer botón, que es el que nos lleva a datos, o podemos comenzar también con este, pero vamos a ir en orden. Vamos a comenzar con el botón registrar. ¿Listo? Con el primer botón. Entonces, para poder crear un registro, lo que vamos a hacer es crear una macro. Entonces van aquí a la opción donde dice programador. Si su computadora no tiene esta opción, se van a archivos. Sencillamente se van a archivo y aquí donde dice más y donde dice opciones. Si están en Office 2016, ¿verdad? Si están en Office 2019, perdón, Office 2019. Van avanzados. Perdón. Ya les muestro acá. Es acá en esta. Acá. Personalizar cinta de opciones. Esta es la que debemos personalizar. Normalmente esto está apagadito, lo prenden y le dan a aceptar y listo. Entonces ya les va a aparecer programador. Fundamental para hacer esta base de datos que tengas la opción programador. Y aquí vamos a trabajar con macros. ¿Qué son las macros? Bueno, las macros son ciertas instrucciones repetitivas que le vamos a dar al programa para que él siga ejecutando ciertas órdenes cuando toquemos un botón o para otras funciones. O sea, es una forma fácil de resumir un código. No tienes que comenzar a programar, sino que el sistema te va a ayudar en esa cuestión de la programación y te hace la vida más sencilla. Entonces vamos a comenzar con este botón registrar. Vamos a programar este botón registrar. Ahora vamos a programar el botón registrar. Este botón tan importante que es en este proyecto, el cual va a permitir que lo que introduzcamos acá se registre acá en esta base de datos que ya habíamos creado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo vamos a colocar los datos. Vamos a colocar los datos, por ejemplo, cédula, un nombre, digamos Antonio Cárdenas, nombre con apellidos. Una dirección, digamos Carrera 56, vamos a colocarle número 4523, que nos quede completo. Un teléfono, vamos a inventarnos un teléfono, un correo, entonces y lo colocamos unos números, colocamos la @gmail.com. Entonces, ya teniendo esto, vamos a proceder a configurar este botón y para ello vamos a programador, aquí en esta parte de programador, y vamos a grabar una macro. La macro lo que va a hacer es repetir el proceso que yo hago para registrar, como una especie de algoritmo que busque un fin el cual me va a facilitar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de tener esto ya registrado acá? Vamos a ir aquí donde dice grabar macro. Le van a dar clic. Aquí le va a pedir un nombre. Entonces yo le coloco el mismo nombre, registrar. El mismo nombre del botón.
Recuerden de que aquí no puede haber espacios, sino que tiene que ser todo seguido. Y le dan a aceptar. Y noten de que la macro ya comenzó a grabar. Entonces, cuando comience a grabar, nos vamos a ir aquí a donde dice datos. Damos clic donde dice datos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí al número donde está esta fila con esta flechita. Entonces nos va a seleccionar toda esa casilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, insertar. Noten de que no salió nada, pero entonces vamos a hacerlo otra vez. Clic derecho, insertar. Noten de que aquí nos aparece un pequeño recuadro ya azulito. Nótenlo aquí. Este es el que nos interesa. Ya estamos grabando, ya la macro está grabando el procedimiento. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Nos devolvemos a registro y vamos a ir copiando cada punto de estos, cada dato. Entonces aquí, cédula, entonces le doy copiar y lógicamente la voy a pegar aquí donde dice cédula, aquí bajito de cédula. Luego, nombres y apellidos, igualmente, clic derecho, copiar y vamos a datos y le damos clic derecho y nombre y apellido. Dirección, lo mismo. Entonces vamos acá a dirección, clic derecho, copiar, le damos copiar, datos, clic derecho, pegar. Teléfono, hacemos lo mismo. Esto nomás tienes que hacerlo una sola vez, que ya el algoritmo está aprendiendo. Teléfono, entonces datos, teléfono y lo pegas. Correo electrónico. Luego vuelves acá, seleccionas, clic derecho, copiar, datos y clic derecho, pegar. Listo. Ya tenemos los datos aquí, nuestra macro está grabando. Luego nos volvemos a registro y lo que vamos a hacer es borrar esto que hicimos. Vamos a borrarlo. ¿Con qué objetivo lo borramos? Para cuando le demos registrar, la casilla quede lista para un nuevo registro y no quede con el registro viejo que teníamos. Listo, entonces aquí ya borramos y ya podemos detener nuestra grabación de macro. La detenemos. Listo. Ya quedó nuestra macro registrar. Nótenla, aquí ya está, mírala aquí donde está ya creada. Entonces, vamos a programar este botón registrar para que pueda hacer él ese proceso que nosotros hicimos ya automáticamente. ¿Qué hacemos? Damos clic derecho sobre el botón y nos vamos donde dice asignar macro. Le damos clic y buscamos la macro que acabamos de grabar, registrar, y le damos a aceptar. Listo. Noten de que ya aparece una manito. En las otras que no hemos programado aún, bueno, no aparece. En esta ya aparece una manito. Perfecto. Entonces vamos a ver de que esté funcionando correctamente, ¿no? Porque queremos de que nuestros datos se vayan organizando. Entonces vamos a crear otro número de cédula. Vamos a crear otro nombre. Vamos a colocarle acá Pedro Antonio Serna, por ejemplo. La dirección, entonces vamos a colocarle aquí calle 45. Vamos a colocarle número 3467. Vamos a inventarnos un teléfono también. Y también nos vamos a inventar un correo electrónico. Entonces, coloquémosle unos numeritos, @gmail.com. Entonces, ¿qué debería suceder? Cuando de registrar, esta información debería registrarse ya que en mi base de datos. Entonces vamos a hacerlo. Registrar. Y noten lo que pasó ya. Ya comenzó a registrar. Hay muchos videos en YouTube de algunos que se saltan el paso. No lo están haciendo bien. Sencillamente hacen creer de que ya se hizo el paso y es incorrecto. Entonces hay que comprobar de que verdaderamente se estén guardando los datos. Vamos a hacer otra prueba de que todo esté correcto. Colocamos la cédula, el nombre. Entonces ahora vamos a colocar Sofía Cardona. Perfecto, una dirección, entonces carrera 89, entonces le vamos a colocar número 4576, vamos a inventarnos un teléfono, perfecto, y un correo, entonces le colocamos unos números, @gmail.com. Entonces, ¿qué debía hacer?
sencillamente, bueno, estos son tus datos, perfecto, los vamos a guardar, los registramos y ya nos quedan registraditos. ¿Sí lo notan? Aquí hay un espaciecito, entonces este es el último dato que tenemos y miren los otros cómo ya están organizados. Perfecto, eso indica de que nuestro botón registrar está listo. Ahora vamos a ir con nuestro botón borrar. Vamos a dejar buscar de último. Vamos a ir con borrar. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente botón, que es el botón borrar. Vamos a programar este botón para que nuestra base de datos quede completa. O sea que si cometemos un error acá, podamos borrar la información de una sola con este botón. Entonces, vamos a simular acá un número de cédula, un nombre, Leonel Vargas, una dirección, digamos carrera 34, un teléfono, nos inventamos un teléfono, perdón, aquí no va letras, solo números, y un correo electrónico. Entonces, por ejemplo, leo @gmail.com. Listo. Entonces yo quiero programar este botón, borrar. Lo mismo, si estamos aquí en inicio, necesitamos ir a programador. Trabajamos mucho con programador y vamos a grabar una macro que nos ayude a hacer esto de manera sencilla. Entonces vas a ir donde dice grabar macro y vas a colocarle a esa macro borrar, como se llama ese botón, borrar. Listo. Y le das aceptar. Y automáticamente, perdón, parece que esta macro ya existe. Dame un segundito. Vamos a cancelar aquí, parece que hay una macro que se llama borrar. Vamos a eliminarla. Vamos a quitarla del proyecto y vamos a hacerlo otra vez. Entonces vamos a ir otra vez, grabar. Y vamos a colocar borrar. Perfecto. Y ahora sí, aceptar. Ya inicia la macro a grabar. Entonces yo quiero que este botón al hundirlo me borre todo esto. O sea, refresque todo esto, que no me quede nada en casilla. ¿Cómo lo hago? Entonces, sencillamente, con suprimir en su teclado de ley, borran, seleccionan, borran con suprimir, borran, borran y detienen la macro. Este es un botón muy sencillo. Luego vamos a programar el botón. Clic derecho sobre el botón, asignar macro y aquí donde dice borrar le damos aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya no voy a escribir más nombres, sino que voy a escribir letras así, al azar. Entonces, ¿qué pasa? Si cometo un error de esto, sencillamente doy borrar. Listo. Haga lo que haga. Cuando quiera refrescar esta parte, sencillamente doy borrar. Perfecto. Ya nuestro botón borrar quedó listo. Ahora vamos a continuar con el botón de datos. Entonces, pendientes para el botón de datos para que también lo podamos hacer. Bien, ahora entonces vamos a programar este botón que se llama datos. El objetivo de este botón es que cuando lo hundamos nos remita automáticamente acá donde están los datos. Es muy sencillo. Vamos aquí a macro. Entonces vamos a colocar aquí ir a datos, por ejemplo. Voy a colocarle ir a datos. O también le puedo colocar hoja de datos. Todo junto. Como quieran llamar usted el botón. Entonces voy a iniciar la macro. Entonces programador, grabar macro, le colocan el nombre para este botón y aceptar. Ya estamos grabando. Entonces sencillo, lo que tiene que hacer este botón es llevarme aquí y sencillamente detengo la macro. Vuelvo. Entonces clic derecho sobre el botón, asignar macro. Entonces acá, hoja de datos, aquí. Hoja de datos y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando toque este botón, ¿a dónde me va a llevar? A hoja de datos. Es muy sencillo. ¿Sí lo notan? Tocamos hoja de datos. Fácil. Muy, pero muy fácil. Muy bien. Ahora necesito un botón. Puede ser como este. Voy a copiar este botón y lo voy a pegar aquí en datos. Aquí en esta parte acá voy a pegar este botón. Vamos a ver.
No sé si lo copié bien. No sé. Copiar. Si no lo creamos. Así, aquí está. Entonces, este botón también me va a cumplir una función. Me gusta colocar un botoncito como este. Voy a dejarlo acá. Y le voy a colocar, no le voy a colocar datos, sino que le voy a colocar registro. Perfecto. Entonces este botón, ¿qué quiero que haga? Que me lleve, que cuando lo toque me lleve aquí al registro también. Estando en datos, me pueda llevar al registro. Entonces voy a crear una macro también. Entonces aquí le voy a colocar hoja de registro. Así lo voy a llamar esta macro, hoja de registro. Y le doy a aceptar. Entonces lo que quiero es que cuando toque este botón me lleve a registro. Detengo la macro. Perfecto. Vuelvo otra vez acá. Clic derecho. Asignar macro. Y hoja de registro. Aceptar. Listo. Ya está. Si lo toco me lleva a registro. Si lo notan, si toco datos me lleva a cada dato. Si toco registro me lleva a registro. Entonces sencillo. Entonces ahí ya tenemos el otro botón, el botón, tanto teníamos el de datos, entonces ahora también tenemos el botón de registro. Dos botones pudimos hacer en este caso, datos y registro. Muy bien, vamos muy bien con nuestra base de datos. Ahora viene algo que es un poco complejo, que es esta parte, la parte de buscar, que esta es la que más me preguntan. ¿Cómo hago para lo que tengo en mi base de datos se me pueda reflejar aquí si en algún momento yo quiero buscarlo? Muy bien, entonces vamos a continuar con el botón buscar. Bien, ahora vamos con uno de los procesos más interesantes, que es la opción buscar, porque lógicamente cuando queremos tener una base de datos también necesitamos buscar la información que esté en esa base de datos. Entonces la programación del botón buscar es muy interesante para que la sigas con cuidado. Entonces, primero que todo, para poder programar este botón buscar, has de irte aquí donde dice datos y has de mirar qué nombre le colocaste a tu tabla. Entonces, aquí en diseño, entonces, por ejemplo, yo a esta tabla le coloqué datos 1. Entonces, el nombre que tenga acá lo vas a necesitar ahora para que lo tengas presente. Ten presente cómo se llama esta tabla. ¿Listo? Entonces luego lo que voy a hacer es copiar esto mismo que está acá, estos mismos datos, y los voy a pegar aquí en este. Voy a pegarlos aquí. Eso, perfecto. Yo ya tenía como un formatico, entonces los pego aquí, estos mismos datos, los pego aquí. O sea, prácticamente son como los nombres. O sea, los pego a esta opción, valores. O sea, no vamos a colocar con formatos ni nada, esto viene sin formato. Muy bien. Entonces, antes de hacer la macro para el comando buscar, es importante algo acá. Aquí tenemos que hacer un código, un pequeño código, el cual me permita que cuando busque acá en registro, en este caso lo voy a hacer por cédula, porque también lo puedes hacer por nombre, pero es mejor por cédula. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que cuando yo busque, aquí coloque el número de cédula, automáticamente me llame en esta parte el registro de ese número de cédula que yo estoy pidiendo acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para antes de grabar la macro? Entonces, vamos a utilizar los siguientes comandos. Entonces, vamos a colocar aquí igual. Entonces, vas a colocar sí. ¿Cierto? Entonces, igual sí, punto. Voy a irlo escribiendo despacio para que ustedes lo vayan viendo. Punto, error. Para que ustedes puedan ir viendo bien el código y lo puedan ir copiando. Paréntesis, abren paréntesis y vamos a utilizar aquí esta opción, buscar B. Entonces vamos a decirle que nos busque esto que estamos necesitando. Abrimos paréntesis. Entonces, ¿dónde lo va a buscar? Aquí en registro. Precisamente aquí en esta opción donde dice cédula, toco aquí en esta parte. Aquí me va a colocar que esta opción está en la fila E, en la columna E, en la fila número 4.
E4, que corresponde a esta. Entonces vamos a colocarle algo aquí donde está style. Vamos a colocar signo de dólar y signo de dólar. Perfecto. Entonces nos queda así. Entonces colocamos punto y coma, ojo, en Microsoft Excel 2019, punto y coma, porque con un coma no funciona como lo hacen algunos. Punto y coma, para que lo tengas presente. Entonces ya aquí tengo ya el lugar exacto donde quiere que se copie esta parte y donde vamos a buscar esa cédula, ese número de cédula, de cédula. Luego, ¿qué vamos a poner? Después de ese número vamos a colocar datos que viene a corresponder a nuestra tabla. Datos, y nuestra tabla aquí no la pone, note, se llama datos 1. Bueno, yo le coloco acá datos 1, así se llama nuestra tabla, punto y coma. Luego vamos a colocar el valor 1, punto y coma, para que ustedes puedan ir copiando. Luego vamos a colocarle aquí, en este caso, verdadero o falso. Entonces va a colocarle falso, para que no me vaya a mostrar errores. Luego cierro paréntesis, punto y coma, y coloco 2 comillas, por si de pronto no se halla lo que estoy buscando, no me vaya a botar error. Y cierro paréntesis. Vamos a ver si el código nos quedó bien. Al parecer ya nos quedó bien aquel código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar este mismo código a estas otras celdas. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pueden utilizar esta brochita que va a copiar el código. Entonces, note. Bueno, no me copió bien el formato. Entonces, no, vamos a arrastrar esta. Listo, ahí ya lo copió en todas. ¿Lo notan? Entonces, más bien, no se olviden, usan esta. Arrastra en la esquinita y ya copia todo, miren. Pero presten atención aquí a esta parte. Aquí tenemos la 1. A esta le vamos a colocar 2. Como si fuera la tabla. 2. A esta entonces le vamos a colocar 3. La siguiente le vamos a colocar 4, nomás tienen que ir cambiando este numerito, y la siguiente le van a colocar 5. Eso. Aquí en datos yo había hecho un registro, la última hice un registro, no quedó bien no quedó grabado en el video, que fue este de 1212. También le borré una línea que había aquí extra, no era necesaria. Entonces noten lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo coloco el número de cédula 1212? Noten lo que va a suceder. Me va a buscar a Josefina Restrepo. ¿Lo notan? Y por ejemplo, yo quiero ir acá. Voy a copiar otro. Voy a copiar este, que es Pedro Antonio. Digamos que yo aquí meta otro número de cédula. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Pedro Antonio. ¿Lo notan? Aquí ya tenemos a Pedro Antonio, sus mismos datos, nótenlo acá. Me lo busco. Entonces, ya que tenemos esta opción de buscar acá, ahora sí vamos a hacer, ahora sí vamos a crear ya nuestra macro para que nos pueda buscar el contenido. Entonces, es muy sencillo. Noten lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a programador. Aquí donde dice grabar macro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos interesa? Grabar la macro de buscar, ¿cierto? Necesitamos grabar la macro de buscar. Entonces, espérense, vamos acá. Necesitamos una macro para este botón buscar. Para este que está acá, no es datos, buscar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, noten lo que vamos a hacer. Colocan un número de cédula aquí normal. Van entonces a programador, grabar macro. Y entonces, ¿qué botón nos interesa? Buscar. Listo, buscar. Aceptar. Ya comenzó nuestra macro a grabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando oprimamos el botón buscar, este botón lo que va a hacer es
ir aquí a buscar, copiar el nombre de la cédula que acabamos de poner, control C, y lo vamos a ir pegando acá. Esto que está acá lo vamos a ir pegando tal y como está allá. Copiar. Entonces copiar, lo vamos a colocar. Entonces aquí nos toca dirección. Luego sigue teléfono. Copiar. Vienes a registro. Y pegas. Luego vienes acá. Correo electrónico. Copiar. Y lo pegas. Perfecto. Y lo pones acá. ¿Y qué haces ahora? Detener la macro. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya puedo limpiar aquí ya si quiero. Borro todo. Entonces vamos a programar el botón buscar. Entonces clic derecho, asignar macro, buscar y aceptar. Listo. Perfecto. Entonces supongamos que vino un cliente por un trabajo que le hicimos, entonces nos da su número de cédula, 1212. Entonces le damos buscar. ¿Y quién era ese cliente? Josefina, ¿sí lo nota? Borrar. O podemos hacerlo con otro. Vamos a copiar, digamos, este de Antonio. Voy a copiar acá para no escribir el número. Entonces digamos que Antonio llega, nos da su número de cédula. No sabemos qué es Antonio, sencillamente nos dio su número de cédula. Vamos a ver si lo tenemos en nuestra base de datos y le damos buscar. ¿Y quién es? Antonio. Entonces de esta manera podemos manejar nuestras bases de datos de manera sencilla. Entonces podemos registrar, podemos buscar, podemos borrar y podemos movernos entre sitio y sitio. ¿Sí lo notan? Entonces vamos a darle una última función. Entonces vamos a registrar a alguien más. Vamos a registrar un número de cédula que sea 0101. Perfecto. ¿Cómo se llama? Entonces esta persona se llama Darío Antonio Cárdenas, ¿cierto? La dirección, entonces vive en la calle 56, con número 3209. Teléfono, entonces nos inventamos aquí un teléfono. Correo electrónico, entonces colocamos algunos numeritos, @gmail.com. Entonces, ¿yo qué quiero hacer ahora? Listo, ya, listo. Don Darío, vamos a registrarlo. Registramos a Darío, ya lo tenemos en nuestra base de datos. Noten, aquí ya está. Darío Antonio Cárdenas, ¿lo notan? Entonces, un día vino, por ejemplo, o de pronto nosotros estamos llenando ciertos datos también, para poner en práctica todos los botones. Nos equivocamos. Borrar. Quiero ir a la página, a la hoja de datos. Toco en datos. Quiero ir a registro. Vuelvo a registros. Entonces, por ejemplo, vino don Darío después de 5 meses. Nos dio el número de cédula, 101. Y le damos buscar. ¿Y quién es? Darío. Entonces, nuestra registro de base de datos está funcionando correctamente. Espero puedas seguir todo este procedimiento. Recuerda, el código de buscar, que es este, te lo voy a dejar entonces en la descripción del video, como para que tengas una idea cómo es el código que debes escribir. Entonces es importante que lo tengas para que tengas tu código aquí en buscar y puedas buscar tus registros. Entonces nuestra base de datos funciona correctamente. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.